Aquellos que sienten pasión por la montería coinciden en que la caza del jabalí es una de las que más alicientes reúne. Hoy, Nova Toma se desplaza hasta la zona de Los Ibores, en la provincia de Cáceres, donde de la mano de experimentados monteros buscaremos lances a jabalíes en la prestigiosa finca La Ropera. La niebla del inicio de la mañana va perdiendo densidad y el sol va poco a poco dejándose ver. Todo apunta a que tendremos una gran jornada montera. Momento del desayuno, presidido por los grandes trofeos de años anteriores que no hacen otra cosa que aumentar nuestras ganas de salir a la Mancha en busca de los nuestros. Desayuno en el que, como ya es tradición, no pueden faltar las migas extremeñas. Con el estómago lleno, comprobamos la colocación de los puestos, así como las sueltas gracias al mapa de la finca. ¿Pero y por qué se está en la carretera? Con todo preparado, toca sortear dichos puestos. La suerte jugará un papel importante en el transcurso del día, en el que las posturas serán en su mayoría en torretas para favorecer la visibilidad y la seguridad. Agradeceros vuestra presencia hoy aquí en la finca La Ropera. Como veis, vamos a tener un día espectacular, de bueno, sol y no nos vamos a mojar. Vamos a tener un gran día de caza, las perspectivas son buenísimas, ya que esta zona de caza no se ha cazado, valga la redundancia, en los últimos 3 años a jabalíes. Por lo tanto, yo creo que hay muchísima cantidad de animales y una calidad altísima, ¿no? O sea, yo creo que las expectativas, como decía, son muy altas y que deberíamos tener o disfrutar de un gran día de caza. El tema de la seguridad es importantísima porque, bueno, todos tenemos acompañantes, no pisteamos ningún cochino hasta que no se termine la montería o llegue algún perrero cerca de nuestro puesto. Tenéis secretario todos para que os ayude, para marcar, para sacar los animales y para verlos. Nadie se asoma, se baja de la torreta y va a ver ningún animal. Cualquier circunstancia nos llamáis, o están los secretarios, que la mayoría tienen emisora, ya estamos nosotros también en el campo. El tema de la seguridad ya no es el problema también entre vosotros, que hay torretas o hay 2 puestos en el suelo que están solos, no hay problema. El problema es la gente que también estamos en el campo, que viene gente monteando, perreros, que se tiene que adelantar a rematar un cochino herido o cualquier otra circunstancia. O sea que a la hora de disparar, pues por supuesto, tener cuidado y vale más la seguridad de nosotros mismos que de cualquier cochino. Tenéis 5 cochinos de cupo, eso no quiere decir que estamos 17 puestos, que tiene que haber 5 bocas para cada uno. Ojalá el que mate 5 bocas, pues espectacular, yo me alegraré, habéis tenido suerte y habéis sabido elegir. Indicaciones dadas por parte de Rafael, que hace hincapié en la seguridad. Como ha dicho Pedro, La Mancha lleva 3 años sin cazarse, lo que indica que hoy no solo encontraremos cantidad de cochinos, sino también calidad de trofeos. Poco a poco los cazadores van eligiendo puesto. Hay 5 jabalíes de cupo y no hay tiempo que perder. Tanto la propiedad como la organización han trabajado mucho creando unas expectativas muy altas en la cacería de hoy. Hoy es caza de trofeos en montería. Salen las armadas en orden a la Mancha. Primero, los puestos de los extremos y, por último, las traviesas centrales. Es importante dejar los coches en lugar donde no nos estorben a la hora de tirar y donde no frenen las carreras de los cochinos.
La ropera está conformada por 3 valles alternados con zonas llanas en los que la vegetación que predomina son las encinas, los alcornoques y densos madroños y jarales, donde a buen seguro los jabalíes buscarán refugio. Ya vamos, a ver si tenemos suerte. El día es espectacular, solo falta que entren los cochinos y los echemos a suelo. Los primeros cochinos empiezan a moverse en la mancha ante el ruido provocado por la colocación de las posturas. Las jaras tienen una altura considerable, por lo que habrá que poner los 5 sentidos en el campo para no dejar pasar ninguna oportunidad de lance. Rifles semiautomáticos, de cerrojo y algún que otro express. La variedad es amplia, pero en lo que seguro todos coinciden es en utilizar calibres con una gran rasante para dejar los jabalíes en el sitio. Un Chapuis 9374. Nos ha tocado el 2 de la raña, el 2 de la charca. Aquí un poquito por encima, lo último que nos han colocado. Esperemos que nos los echen todos para acá. El tiradero es muy bonito, el cortadero aquí muy corto, muy pequeño. Vamos a tirar todo guarro bastante cerca. Esperemos que les den por pasar por aquí. Un rifle, un Blaser R8, un calibre 338. Cada vez las miras tienen más ángulo de visión, sobre todo en monterías donde los tiraderos no son demasiado largos. La utilización de miras con punto rojo con las que es más sencillo y rápido el encare y centrar al animal antes del disparo. Las nubes se mueven rápido, lo que significa que el viento va a jugar un papel importante en el día de hoy. Primer grupo de jabalíes que dan la cara en uno de los testeros que tiene la finca. Los perros aún están en los camiones y los cochinos van tranquilos. Se ha quedado. Primer lance de la mañana y primer abatimiento. Tiro de muchos metros que el montero ha sabido encajar a la perfección en el cochino. Buena forma de comenzar la mañana. El salto de los perros a la mancha indica el inicio oficial de la montería. Hay varias sueltas colocadas en diferentes puntos de la mancha con la intención de mover los jabalíes de las zonas de mayor vegetación hacia los puestos. Naveños, podencos, beagles y algún que otro perro de presa conforman en su mayoría las realas que hoy se han dado cita en la ropera. Cochinos y reses buscan ya resguardarse en las zonas de más monte para protegerse de los perros. Las ladras inundan ya la mancha y los cazadores están preparados para el lance.
Primera carrera de los perros tras un jabalí en una de las zonas más altas de la finca. Veremos si consigue llevarlo hasta alguna de las posturas. Parece que el primer disparo ha tocado carne. Habrá que esperar a que finalice la montería para comprobar si hay sangre que nos facilite el pisteo. Anda que no ha corrido el guarro ese, ¿eh? Toda la carreta. Normal, hemos visto uno. Sí, uno de uno. En la mancha que hoy cazamos hay también venados que pueden estar tranquilos. Hoy solamente buscamos trofeos de jabalíes y habrá que dejar pasar las reses para futuras cacerías que organicen. Los disparos se suceden resonando en el valle. Parece que el inicio de la montería está cumpliendo con lo previsto. Paso de cochinos por el cortadero. Hay que estar muy rápidos para valorar el trofeo y decidir si disparar o, como en este caso, dejar pasar al grupo. La montería no ha hecho más que empezar y no es momento de arriesgar. Cochino pequeño y dos cochinas que cruzan por el puesto de Jesús. A ver si en el próximo hay más suerte y conseguimos un buen guarro. Ahora sí, primer lance para Jesús y primer macho abatido. Al término de la jornada veremos mejor el trofeo. Tiene buena boca. Ahí está. Ahí está el venado. Mira que le ves. Que va un poquito abajo. Cochino levantado al paso de los venados. Primer lance para Eduardo y primer guarro abatido nada más asomar al cortadero. El montero ha demostrado estar atento y tener buena mano con el rifle de cerrojo. Más movimiento en la mancha. Los perros están haciendo muy buen trabajo. Quita que esté de frente.
Disparo rápido de Mariano que con su express ha conseguido hacer blanco en el cochino. Buen comienzo también para Mariano. Los perros le han cobrado el jabalí. Venado por el puesto número 4. Lástima que hoy la cosa no vaya con ellos. Curiosas imágenes que capta nuestra cámara aérea. Este grupo de cochinos se agrupa ante la proximidad de los perros para protegerse. Pocos perros para tanto jabalí. Los ungulados saben que son ellos los que controlan la situación y que no es necesaria la huida. Ante el acoso del can, los cochinos no dudan en arremeter contra él una y otra vez. Esta vez han sido pocos los perros que han hecho frente a este numeroso grupo. Grupo que, una vez pasado el peligro, se divide y emprende de nuevo su camino por separado. Parece que los perros van con rastro. Cochino bien pegado a su paso por el cortadero. Buena actuación del montero, que ha corrido bien la mano para alojar en el guarro una bala tal. No irá muy lejos. El jabalí apura sus fuerzas peleando con los perros. En esta ocasión, el número de efectivos se decanta del lado de los canes y el cochino poco tiene que hacer. Jabalí cobrado al borde del camino. Perro apretado por los perros. Veremos si con suerte se cruza por algún piradero.
Disparos traseros. El jabalí lleva buena carrera y a los 200 metros que está disparando el montero no es fácil ajustar los tiros. Este jabalí se ha salvado por ahora. A ver si los perros consiguen llevarlo hasta otro puesto. Carrera de los perros entre los alcornoques tras el cochino. Parece que el cochino va aumentando la ventaja sobre los perros. Han entrado en zona de más vegetación y esto favorece la carrera del jabalí. Otro nuevo acierto para el montero que ha abatido al cochino justo antes de ocultarse tras entrar en el cortadero. Dos de dos para el montero. Otra nueva carrera detrás de un venado. Hoy los perros llegarán al camión con ganas. Están realizando un gran trabajo, moviendo tanto reses como cochinos desde las zonas con vegetación más densa hasta los puestos. Impresionante la fuerza que demuestra el venado atravesando la zona de jaras sin frenarse en ningún momento. Nuevo grupo de jabalíes que se ponen en movimiento ante la presencia del perro. Estamos comprobando que en esta ladera los ungulados encuentran mucho refugio. Una y otra vez entran los perros y siguen saliendo cochinos. El grupo se encuentra con otros cochinos de frente que no tardarán en darse la vuelta ante las jipas de los perros. Nuevo disparo con maestría del montero. Aprovechando que el grupo de jabalíes había bajado el ritmo, ha conseguido acertar al cochino a 230 metros de distancia. Hoy nos está dando todo un recital. Los realeros están cazando bien la mancha, sin perder la mano e insistiendo en aquellas zonas donde el orgánico les ha informado que los cochinos buscan sus encames.
Mariano escucha las ladras cada vez más cerca y está ya preparado por si algún jabalí rompe al cortadero. Otro lance que sumamos a la cuenta de nuestro amigo Mariano. Esta carrera lleva muchos perros. El cochino lo sabe y no afloja el paso en su huida. Lance para Eduardo, que esta vez, como él ha dicho, se ha tragado el cochino y no ha podido repetir disparo antes de que se metiera en el monte. Estos jabalíes aprovechan que las ladras están lejos para moverse entre las matas de forma tranquila, haciendo paradas para comprobar los peligros que pueda haber en las inmediaciones. El viento sigue estando presente, dejándonos intervalos de sol y nubes. Otro lance a larga distancia para el cazador, esta vez dejando al cochino en el sitio. Es un placer acompañar a cazadores con una precisión como la que él nos está mostrando. No se pierdan la segunda parte de la montería de jabalíes en la finca La Ropera, en la que seguiremos siendo testigos de carreras, grandes cochinos, lances y luchas de poder a poder.